Hola a todos, buenas noches. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de todos los miércoles de 6 a 7 aquí en EduSymbiotic. Hoy tenemos un tema increíble que a mí, la verdad, me fascina. Quiero contarles que hoy vamos a tener una invitada muy, muy especial que nos va a traer un tema que vamos a hablar sobre la sostenibilidad es inherente a la vida. 4 perspectivas para el cambio. Vamos a ver de qué se trata esto, cómo lo digerimos, cómo lo aterrizamos a nuestra vida cotidiana con esta mujer increíble que nos viene a visitar hoy. Laura, muy bienvenida por acá. Cuéntanos un poquito de ti. Hola Pau, pues primero que todo muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mi conocimiento y mi experiencia también. Yo qué te cuento de mí, bueno, yo soy diseñadora industrial, estudié aquí en Colombia, en la Tadeo, y después estudié una maestría en iluminación arquitectónica en Alemania. Me quedé trabajando allá un buen tiempo en la industria de la iluminación y actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias de la sostenibilidad en Alemania, pero justamente ahora estoy en ese proceso de poder traer todo ese conocimiento también a Colombia y poder utilizarlo como una herramienta de cambio tanto social como ambiental desde el diseño, pero también desde las personas que somos y la visión que tenemos como seres humanos. Wow, esto suena fantástico. A mí de verdad que me emociona poder saber que tenemos mentes tan brillantes que se nutren por fuera y vienen nuevamente a Colombia a entregarnos todo ese compartir de saberes, porque esto finalmente es un compartir de saberes que nos engrandece y nos abre la mente para poder tener una visión diferente ante las mismas problemáticas, pero quizá vistas con otros ojos. Entonces, bueno, no, súper. Vamos, por favor, al tema que este está muy bueno. Bueno, no, súper rico. Pues ya desde que uno escucha el tema, o bueno, el título del tema, la sostenibilidad es inherente a la vida, uno es como, Quiere ¿qué decir es eso, esto? eso como, que, como así. Pero es un tema, o bueno, es una propuesta que responde a la situación actual que vivimos frente a la palabra sostenibilidad. La palabra sostenibilidad ahorita ya está inmersa en nuestro lenguaje, en nuestras actividades, en todo lo que son empresas, en lo que es innovación, en lo que es cambio. Entonces, una palabra, un concepto que está ahí, pero que todos tenemos una perspectiva diferente sobre lo que es sostenibilidad. Pero una de las cosas en las que estamos como más sintonizados es que tiene que ver con hacer algo para conservar nuestro medio ambiente y que de alguna forma nosotros como seres humanos estamos haciendo las cosas mal porque estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces nos hemos enfocado mucho en hacer menos cosas para ser menos malos y esto nos ha llevado también a entender la naturaleza como algo que está separado de nosotros y que nosotros Claro. tenemos una responsabilidad con ella. Y lo que yo quiero proponer con lo que les estoy mostrando o lo que vamos a hablar durante esta entrevista es que precisamente no es que la naturaleza esté aparte de nosotros, es que es inherente a todo lo que nosotros somos, porque nosotros somos seres vivos y por ser seres vivos somos naturaleza también. De hecho, yo quiero contarte algo y es, nosotros, por ejemplo, desde Symbiotic, nuestro eslogan es precisamente ir más allá de la sostenibilidad. Creo que en algún momento ese término como que a mí me dejó pensando y yo decía, no, ya no se trata de sostener algo, ya no se trata de que uy, tratemos de no, de conservar y de que no hagamos daño. Creo que estamos en un punto en el que ya estamos llamados a regenerar, a restaurar, a pensar un poquito más allá de cómo yo soy parte de eso y me estoy relacionando con eso. Así que me parece fantástico cómo lo traes, porque además yo creo que antes de la pandemia habíamos escuchado hablar quizá sobre sostenibilidad, pero justo después este tema ambiental empezó a dar bombo y todo el mundo empezó a hablar de sostenibilidad, pero creo que no todos desde la misma perspectiva, entonces me parece fabuloso.
Sí, bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a compartirles un poquito una presentación como para acompañar lo que les voy a ir contando. Perfecto. Ahí cuéntame si la puedes ver. Ahí está cargando. Esperemos un ratito. Ahí, ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno, ¿por qué la sostenibilidad es inherente a la vida? Porque, porque como vos estás diciendo, la sostenibilidad no es solamente sostener, sino que es algo que hace parte de todo lo que nosotros somos. Y para entender pues esas cosas que nosotros somos, eh, nos toca pensar y preguntarnos qué somos los seres vivos, cómo funcionamos los seres vivos. Y una de las teorías y de las cosas más hermosas que yo he aprendido dentro de la academia es, es este término, la autopoiesis, y todo lo que tiene que ver con lo que somos nosotros como seres vivos, pero de una manera integrativa. Y aquí menciono esta teoría de autopoiesis precisamente porque fue una de las cosas que cambió de una manera muy fuerte mi forma de ver la vida y mi forma de entender también la vida desde la ciencia. Usualmente en la ciencia siempre habíamos estado acostumbrados a entender que estábamos separados, que la mente era una cosa, que el cuerpo era otra cosa, que las emociones eran otra cosa y que funcionaban de cierta manera independiente una de la otra. Y por eso entonces muchos de nuestros sistemas, de nuestras formas de actuar, se han ido mucho hacia el lado del control. Entonces, si hablamos de la medicina, entonces de curarnos, digamos, desde la parte física, pero también nos hemos dado cuenta que la parte emocional es muy importante. Entonces, estas dos personas, Humberto Maturana y Francisco Varela, lograron a través de la biología y de su investigación y de sus visiones, mostrarnos que los seres vivos somos seres autopoéticos, que quiere decir que somos seres capaces de regenerarnos, de tener procesos tanto biológicos como cognitivos que nos permiten regenerarnos todo el tiempo y estamos en un proceso continuo y es un proceso que está interconectado todo el tiempo. No es que pensamos y, como decía Descartes, pensamos y luego No existimos. existe No, así. Sí, estamos pensando y existiendo al mismo tiempo. sí. Y lo que pasa a nivel cognitivo está nutriendo la parte física de nosotros, como la parte física de nosotros está nutriendo toda nuestra parte cognitiva. Y yo desde mi perspectiva siento que eso que está en medio de todo ese proceso que es constante es la parte emocional. Entonces la parte emocional es como la visibilización de esa relación entre mente y cuerpo. Y todo esto, si lo miramos a nivel individual, como el individuo y el ser vivo, se va nutriendo y va cambiando y va transformándose todo el tiempo en la medida en la que está en contacto con su contexto. O sea que en ningún momento es un proceso estático, sino que por el contrario es un proceso continuo y que no está desde el control, sino que al contrario está todo el tiempo desde la relación y desde la decisión de cómo este tipo de, de, de procesos, este tipo de decisiones, este tipo de cosas eh, se van transformando por decisión autónoma. Yo no sé si ahí uno pudiera meter, a mí se me vinieron dos palabras a la cabeza. Por un lado, no sé si has escuchado hablar sobre el tema de la epigenética, que es también como nuestro cuerpo internamente en el ADN, tenemos genes que se activan o se desactivan dependiendo de cómo nos relacionamos nosotros en nuestro entorno en general, de cómo nos alimentamos, de cómo sentimos, de el lugar en el que vivimos, que es un poco, ¿no? Esa relación que estoy teniendo constantemente. Pero además también se me vino a la cabeza todo este tema simbiótico, ¿no? De esa relación también gana-gana entre los organismos, que a la final es esa relación gana-gana entre el ser humano y la naturaleza porque somos uno solo.
Total, y yo estoy de acuerdo con lo que vos decís porque cuando hablamos precisamente de esos procesos regenerativos, estamos directamente hablando de la salud. Y la salud y los procesos regenerativos se ven afectadas por varias cosas al mismo tiempo, no por una sola cosa. Entonces ahí entra la parte de la alimentación, ahí entra parte también de las relaciones que tenemos con otras personas, nuestras relaciones sociales, los hábitos que tenemos, los lugares que habitamos, la luz, ¿Cómo el nos afecta? espacio que recorremos, la forma en la que pensamos, cómo lidiamos con lo que sentimos y al mismo tiempo, pues todo esto se va reflejando en en esos procesos regenerativos. Y es muy Me interesante encanta. escuchar eso que dices porque tú también tienes una perspectiva muy bonita desde la medicina. Sí, a mí me fascina sin duda, totalmente. Ver cómo en el cuerpo tú puedes ver en tu propio cuerpo cómo funcionan esos procesos y saber que no funcionan de manera general diferente en lo macro, o sea, así como funciona en lo micro en nosotros mismos, funciona de manera macro en todos esos ecosistemas en los que vivimos. Y precisamente por eso estamos llamados a entender cómo funcionan esos eslabones que tenemos para saber cómo cambiamos esos sistemas de, no sé, de la forma en la que vivimos, de producir, de relacionarnos, para poder asimilarnos más a cómo se vive naturalmente en un ecosistema y ser parte de él. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso va de la mano también como con la siguiente parte de la que les quiero hablar. Entonces vamos viendo cómo eso va evolucionando y cómo se va poniendo también como de acuerdo con el contexto en el que estamos. Pongo, digamos, estas dos imágenes en contraste porque es importante que veamos que independientemente del lugar donde vivimos, en la forma en la que vivimos y los espacios en los que vivimos, los que nos están también comunicando muchas cosas sobre la vida, muchas cosas también sobre lo que somos. Sí. Entonces, la arquitectura es también una forma de expresión y surgió también como una necesidad de protegernos de ciertas condiciones del medio ambiente, pero con la industrialización y con muchas cosas que fueron pasando también, pues porque hay lugares en los que las condiciones climáticas merecen tener un espacio cerrado, totalmente cerrado. Eh, lo que nos pasó fue que nos fuimos dando al encierro, que nos logramos crear una división entre el contexto natural y el espacio en el que vivimos. Entonces, al hacer esa división, nosotros dejamos de identificar muchas cosas que somos, porque eso, digamos, cuando estamos dentro de un espacio natural, que tantos, a los que tanto nos gusta ir cuando es fin de semana, cuando tenemos vacaciones, porque nos sentimos muy bien, porque nos sentimos muy conectados con nosotros, con el espacio. Eh, es precisamente eso lo que ahorita nos hace falta dentro de los espacios arquitectónicos en los que habitamos y en los que tenemos todas nuestras actividades. Entonces, la pregunta es cómo a través del contexto en el que vivo o cómo el espacio en el que vivo puede llegar a ser transformado para que me permita reconocer todo eso que soy y me permita conectarme con todo eso que soy a través de los elementos, de la distribución del espacio, de los objetos, de la interacción que tengo dentro de ese espacio y lo que ese espacio y cómo ese espacio logra también, o sea, como que no perdamos esa conexión con la parte de afuera. Que también Y va un poco en lo que decías, que eso tal vez también ha hecho que nos sintamos aparte de la naturaleza, ¿no? Como separados, como que no somos una parte integral, tiene mucho sentido. exacto, exacto. Y de ahí han surgido por este mismo contraste y por personas que han tenido la oportunidad de experimentar estos cambios y han sido muy sensibles a estos cambios, han surgido teorías y han surgido propuestas como la biofilia. Y la biofilia habla de la integración de la naturaleza y las características de la naturaleza dentro de los espacios cerrados, dentro de la arquitectura,
dentro de los hospitales, los lugares que habitamos. Y esto ha permitido científicamente también que ya se compruebe cómo la salud de las personas y todos estos procesos regenerativos que tenemos mejoren y se balanceen. Por otro lado, cuando todo, independientemente del contexto en el que estamos, eso también nos permite desarrollar nuestras capacidades de comunicación. Y esas capacidades de comunicación se reflejan en el lenguaje con el que nos comunicamos. Entonces, el lenguaje que habla una persona que está dentro de una ciudad tiende a ser muy diferente al lenguaje que habla una persona que está de pronto en una zona rural o que está en una zona en la que está más cercana a la naturaleza. Porque esos objetos, esos lugares con los que nos relacionamos, esos espacios, la ciudad en general o el bosque en general, el contexto en sí todo el tiempo nos está comunicando y todo el tiempo nos está permitiendo que desarrollemos determinado tipo de lenguaje y ese lenguaje mismo reafirma esa conexión o esa desconexión que tenemos con todo lo que somos. Qué interesante. Mira que ahí me gusta mucho. Yo tengo un libro maravilloso que se los voy a recomendar si lo pueden encontrar. Se llama El poder curativo de la naturaleza. Y en este libro se habla sobre la naturaleza como fuente de salud, vitalidad y bienestar. Entonces, de todos los estudios que se han hecho, de por qué, por ejemplo, no sé si es en el Japón o algo, empiezan a dar a la gente que tiene que darse, por ejemplo, baños de caminatas al bosque. ¿Por qué? Porque cuando salimos al bosque y estamos entre los árboles y digamos que tenemos esos aromas de la naturaleza físicamente, se activan unos neurotransmisores completamente diferentes que hacen que nosotros segreguemos hormonas de la felicidad, de relajación, y nos permite entrar en un ciclo positivo de este tipo de ducha química interna, digámoslo así, para poder generar bienestar, para aumentar entonces en ese caso nuestro sistema inmunológico, para reducir los niveles de estrés. Entonces digamos que es tan importante este tipo de cosas que por eso también cuando tenemos cerca seres vivos como matas, hacen la diferencia. Entonces en este libro también cuentan un poco sobre estudios que han hecho también a nivel de concentración en los niños que hacen, por ejemplo, un examen en un lugar donde no tienen absolutamente nada verde, está todo cerrado, o hacen un estudio donde los niños hacen el mismo examen, pero en un lugar donde tienen verde, matas, y hace la diferencia increíble. Entonces, somos parte de la naturaleza, nos conectamos desde muchas formas con ella que a veces ni siquiera somos conscientes, no lo sentimos, digamos, no lo sentimos desde nuestra parte intelectual, no lo sabemos, pero nuestro cuerpo física y sensorialmente lo está sintiendo y lo está asimilando. Así es. Me interesaría muchísimo también leer Súper, esto no, que yo nos le paso el recomiendas. dato, está. Claro que sí, está súper, súper chévere. Ahora les dejo yo por ahí los datos para que lo busquen y lo googleen. Súper chévere. Yo también les puedo compartir un libro que me ha parecido muy interesante que me compartieron unos compañeros. Se llama Afectividad Ambiental y Wow. habla precisamente de cómo los espacios te afectan en tu forma de actuar, en tu lenguaje, en tu forma de sentir y de pensar. Entonces es muy interesante, muy, muy interesante. Qué También se los chévere, puedo compartir. súper. Y mira que en esto también hablaba sobre cómo los diferentes aromas nos pueden generar o concentración o relajación. Entonces, aprender a relacionarse en esa forma con la naturaleza, dependiendo de lo que necesitas, también es como una medicina, la medicina natural que necesitas para poder estar activo, para poder tener un buen descanso, etcétera. Ahí también van a encontrar esos temitas chéveres. Súper chévere, muy interesante. Y bueno, ya diciendo esto, que para mí es como la base de todo lo que les puedo compartir, les voy a empezar a hablar de específicamente de estas cuatro perspectivas que yo propongo para realmente permitirnos tener esa transformación, hacer ese cambio
que queremos ver en nuestros diferentes sistemas, ya sean los industriales, nuestro sistema social, nuestro sistema político. Y yo desde el diseño lo hago, digamos, desde lo que yo como diseñadora puedo aportar y la relación que tengo con la industria. Y estas cuatro perspectivas son el autoconocimiento, el trabajo colaborativo, el concepto de diseño cradle to cradle o de la cuna a la cuna en español y la visión sistémica de la vida. De cada uno de ellos he tenido la fortuna de experimentar o de tener la cercanía, ya bien sea con las personas que crearon este tipo de conceptos o de teorías o desde mi propia experiencia. Y desde mi perspectiva, yo lo veo como, como algo que se va amplificando, ¿no? Entonces, que si empieza desde el autoconocimiento y por las propiedades que emergen del de estar uno reconciliándose con uno, mirándose uno, observándose, conociéndose, el trabajo colaborativo surge de una manera muy natural y uno entiende cómo puede trabajar de manera colaborativa sin que se vuelva una regla, sino que va apareciendo en la medida en la que uno va trabajando en ese autoconocimiento. Y entonces al estar estas dos cosas, aplicar conceptos como el concepto de cradle to cradle, que es algo ya más tangible, que va hacia el diseño de objetos, de servicios, de ciclos regenerativos, de procesos, de industria, eh, de formas diferentes económicas, eh, se vuelve mucho más claro el norte, hacia dónde quiero ir y cómo quiero hacer las cosas. Y todo esto está, todo lo que estamos haciendo desde estas tres diferentes perspectivas está pasando al mismo tiempo y se está nutriendo de muchas cosas al mismo tiempo. Y ahí es donde viene la visión sistémica de la vida. Entonces, como todo lo que estamos haciendo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, está interconectado, está nutriendo diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de actos que tienen sin necesidad tampoco como de llegar al punto de querer definir todo de cierta manera, sino como más bien desde el punto de observar y entender que la vida se mueve y que es un proceso constante. Estas cuatro perspectivas, a pesar de que yo las pongo así, pues que surge del autoconocimiento y se va amplificando, pues son procesos y son cosas que pasan en paralelo también, sí que pueden pasar al mismo tiempo. No necesariamente tiene que ser que empieza en un lado y luego en el otro y luego en el otro, sino que puede pasar que uno de pronto esté trabajando más en uno y al mismo tiempo esté explorando otra de esas perspectivas o las cuatro perspectivas al mismo tiempo y se van nutriendo y se van moviendo constantemente. Wow, esto me encanta, porque digamos que desde la parte a mí me encanta pensar en que debemos empezar por nosotros mismos, ¿no? En la medida en la que empezamos a ser conscientes de, de nuestros propios conocimientos, intereses, descubrimientos, miedos, empezamos a trabajarnos a nosotros mismos y ahí es cuando tenemos la capacidad como de abrir nuestra vulnerabilidad, por llamarlo así, y construir desde ahí con el otro. Cuando yo no soy capaz de abrirme en ese sentido, siento yo que la gente está como mucho más cerrada, más temerosa, más, entonces ahí es donde empieza la competencia, ahí es donde no es que de pronto yo esto porque voy a perderlo. En cambio, cuando tú tienes esa seguridad y eso que sabes qué es lo que puedes aportar desde lo que eres, desde lo que sabes, desde lo que estás aprendiendo, te abres a compartir con otros y enriqueces eso. Y se va dando, como tú dices, todo y termina siendo todo de manera simultánea un aprendizaje impresionante. ¿Cómo Sí, se totalmente. relaciona esto con la sostenibilidad? ¿Cómo lo estábamos viendo? ¿Cómo Laura desde esa visión dice, ok, bueno, ¿cómo aterrizamos esto en estas?
Bueno, ahí vamos con una palabra que es otra palabra dentro de la sostenibilidad que se convierte en uno de los mantras más, más interesantes y más complejos, y es la palabra diversidad. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, de conservación del medio ambiente, de soluciones regenerativas, de economía circular, siempre estamos tocando de una u otra manera el tema de la diversidad, la biodiversidad o la diversidad en su concepto en general. Entonces yo creo que ahí es donde se relaciona Me y, encanta. y se relaciona en el sentido de que nosotros tenemos, digamos, a nivel individual, una imagen de que tenemos que ser de cierta manera, por diferentes razones, porque nos educaron así, porque siempre de pronto quisimos complacer a nuestros padres, o porque nos enseñaron siempre a obedecer, y cuando éramos desobedientes, entonces pues éramos los malos del paseo. En mi caso, digamos, personal, a mí me pasaba mucho estar como en conflicto conmigo misma cuando sentía rabia, porque para mí la rabia era sinónimo de violencia, entonces no me permitía expresar eso, y cuando lo expresaba de pronto era en un momento en el que ya no aguantaba más, y creo que esto nos pasa a muchos, pero siempre es como por continuar con esa visión de que solo somos una cosa y que solamente está bien ser una cosa o estar en un estado, estar felices, estar tranquilos, estar con cierta estabilidad, ya sea económica, profesional, lo que sea. Y entonces, pues esto nos genera mucha presión a nivel interno, mucha presión a nivel personal, porque se aleja de eso que somos. Entonces, con el autoconocimiento, lo que pasa es que uno empieza a mirar a los ojos todas esas cosas que uno es, incluso esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces, mientras yo les digo esto, piensen no solo en ustedes, sino piensen en el mundo real, afuera, cómo son las cosas, donde trabajan, lo que hacen. Uno siempre tiene situaciones, experiencias, relaciones en las que uno se enfrenta a cosas que no le gustan. No te gusta cómo reacciona tal persona, no te gusta cómo salieran las cosas con tu proyecto, no te gusta algo que te pasó, entonces tu reacción interna es que te sentís de alguna forma con rabia, con tristeza, con frustración o con alegría, con entusiasmo, con todo. Pero entonces nos volvemos seres que estamos reaccionando a todas estas cosas, entonces nuestras decisiones emergen de esas reacciones, emergen de esas cosas que nos están pasando, y al no ser conscientes de eso, pues lo que pasa es que emergen también problemáticas o emergen de tal manera que de pronto le causan daño a otras personas o a otros seres vivos o al medio ambiente, a otros contextos. Y en la medida en la que trabajamos en el autoconocimiento, vamos desarrollando esa capacidad de reconocer la diversidad que hay dentro de nosotros, que tenemos diferentes momentos, que tenemos diferentes formas de pensar, que tenemos diferentes formas de sentirnos, de actuar, y que todo esto que nosotros somos va cambiando también. Mi opinión y mi forma de ver la vida de hace un año, que no es tan lejos, es diferente a como la veo ahora por muchas cosas, por las experiencias que he tenido, por lo que he trabajado en autoconocerme, pero también en reconocer esa diversidad afuera. Entonces, en el contexto de la sostenibilidad y de querer hacer muchas cosas, el autoconocimiento nos permite esa apertura a la diversidad, entender la diversidad desde nuestra propia experiencia y no solamente desde el concepto y lo que nos muestran que es diversidad. Y cuando hablamos de diversidad pensamos en biodiversidad, entonces somos en Colombia uno de los países más biodiversos, pero ¿eso qué significa? ¿Y qué significa que seamos también diversos a nivel social? Y eso lo aprendemos a reconocer, digamos, como con las entrañas, con todo lo que somos cuando miramos para adentro y cuando logramos aceptar que tenemos diferentes momentos y que somos muchas cosas al mismo tiempo y no necesariamente una cosa o la otra.
Sí, yo definitivamente concuerdo contigo y quiero hacer aquí un paréntesis antes de ir a lo profundo, y es que me parece maravillosa esa gráfica que nos pusiste, como que nos conecta también, o sea, súper bonitas las imágenes. Creo que así como tú venías diciendo, el lenguaje habla desde adentro, desde lo que somos, y de hecho tu presentación habla por ti también en ese sentido. Eh, Creo yo que el reconocernos a nosotros mismos, esa diversidad, es también, yo lo veo un poquito también con el tema de ser incluyentes, ¿no? Ser incluyentes en todos los aspectos, es decir, yo puedo no siempre estar con una sonrisa, pero me estoy sintiendo feliz, así esté triste, así tenga rabia, así, y yo puedo abrazar a a esa diversidad de sensaciones, de emociones, de situaciones, que, como tú bien decías, al comprenderlas, al integrarlas, no al simplemente ver cómo son allá, sino aterrizarlas en nuestro diario vivir, es que podemos saber cómo somos, cómo nos enfrentamos ante los retos, cómo ya no reaccionamos, sino cómo estamos actuando frente a todos los retos y las oportunidades que se nos presentan en el camino. Y desde allí es cuando concuerdo contigo en que empezamos a ver soluciones diferentes, empezamos a ver cómo se integran, empezamos a ver que en lugar de haber división, incluso hay unión a partir de esas diferencias porque se construye algo más grande, pero sí o sí creo yo que es bien importante ese tema del autoconocimiento y cómo llegar, digamos, a ese autoconocimiento, ¿no? Porque es fácil decirlo, digamos aquí, no, sí, todo así, pero el proceso es todo un tema. Sí, y creo que eso es súper clave hablarlo porque, digamos, como en medio de toda esta ola que ha llegado también como del holístico, del yoga, de la meditación, de todo, entonces siempre tendemos a tener esa imagen de que es perfecto y que siempre vamos a estar en paz. Y una de las cosas que yo le agradezco mucho a la meditación Vipassana es que me ha permitido ver las cosas como son. O sea, no es imaginarme cosas, sino ver las cosas como son. Y desde la incomodidad que me produce ver eso, o sea, que puede ser dolor, que pueden ser muchas cosas, se puede manifestar de muchas formas en nuestro pensar y en nuestras sensaciones. Cuando vos logras observar ese dolor, observar esa incomodidad, logras desarrollar ese sentido de compasión con vos mismo y de aceptación. Si lo ponemos, digamos, como en el contexto de las amistades, hay algo muy bonito cuando uno tiene amistades y es que los amigos uno los escoge y cuando uno tiene amigos muy cercanos, son personas con las que uno puede expresar todo eso que uno es. Y uno nunca se siente juzgado, ¿no? Nunca siente que el amigo le está diciendo, ah, no, mira vos, ¿por qué estás diciendo esto o lo otro? Sino que te estás sintiendo escuchado y te estás sintiendo aceptado de una u otra manera. A veces tus amigos también tienen la posibilidad de decirte las cosas también como son y te dicen, ve, no me parece lo que estás haciendo, o ya, deja de hacer eso que tú te está haciendo daño, o ven y yo te ayudo y tal cosa. Ahora imagínate que uno pudiera ser así con uno mismo, que uno pudiera tener esa capacidad de aceptación, ese amor tan grande para uno escucharse, para uno entender todas esas cosas. Eso lo único que hace es que te da las herramientas para que vos en tu vida, digamos también profesional, puedas enfrentar todas esas situaciones, porque sí o sí, la vida siempre va a tener diferentes momentos y va a tener diferentes situaciones que vos no puedes prever o no puedes controlar y que vas a tener situaciones tanto cómodas como incómodas o incluso situaciones neutrales. Y eso te da las herramientas para que puedas disfrutar esos diferentes procesos y no solamente disfrutar lo que nos gusta, sino disfrutar también todas esas cosas que tal vez no nos gusta mirar a los ojos. Y si lo ponemos nuevamente como en el contexto profesional, vas a tener la habilidad, vas a desarrollar las habilidades para hablar de esas cosas que no nos parecen dentro de la empresa, que no nos parecen dentro del trabajo,
o si cuando nos sentimos incómodos, cuando nos sentimos insatisfechos con varias cosas, poder hablarlo y no llegar al punto de reaccionar, no llegar al punto de mandar todo a la mierda y, y decir mi jefe es lo peor, mis compañeros son lo peor, mi trabajo es lo peor, sino como ir viendo esas cosas e ir proponiendo también, ¿no? Te da la habilidad de proponer, te da las herramientas para que puedas pensar en soluciones y ya en el momento en el que uno de pronto sienta que ya su trabajo estuvo hecho ahí y definitivamente quiere hacer otra cosa, pues ya uno se va, pero uno se va con la certeza y con la experiencia de haber vivido todas esas experiencias que habían ahí y haberse podido desarrollar tanto a nivel profesional como a nivel personal dentro de un contexto como estos. Mira que ahí me recuerda, nosotros hicimos una charla que los invito a que vean sobre el líder sostenible y precisamente hablamos un poco sobre eso y sobre cómo es tan importante apropiarnos de un tipo de lenguaje diferente. Entonces, no es lo mismo si yo me baso, si yo me siento en una posición porque no estoy generando como esa introspección, como ese observarme a mí mismo en una situación, sino que estoy arraigado en mi posición, no voy a dar apertura para que puedan llegar nuevas soluciones, para que puedan llegar nuevas visiones de cómo abordar un mismo tema. Porque yo escucho desde lo que yo quiero escuchar, no escucho desde esa apertura. En cambio, cuando nosotros migramos hacia no centrarnos en la posición, sino en el objetivo común, en el propósito, en qué es lo que queremos solucionar o a dónde es a donde queremos llegar, ya no importa si yo estoy en una posición y tú en otra, porque estamos mirando, es un lenguaje regenerativo, es un lenguaje que propone, es un lenguaje que me ayuda a ver más allá de dónde estoy, más allá de dónde está el otro, cómo podemos llegar a hacer realidad eso que queremos, esa meta, ese logro, y creo que ahí también es muy importante saber que cuando tenemos ese grado de autoconocimiento, nos permite no quedarnos en ese lenguaje que no nos permite construir, sino ir más allá hacia un lenguaje que sí nos permite abrirnos a otras posibilidades. Me gusta mucho ese tema, bastante. Y además, cuando hablamos de sostenibilidad, también pensaba, esto es algo que podamos reciclar de un lado para otro. O sea, cuando nosotros tenemos experiencias en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional, desarrollamos ciertas habilidades de escucha, de resolución de conflictos, y esas mismas habilidades que nosotros tenemos en unas áreas de la vida son perfectamente transferibles, por decirlo así, a otros contextos, donde me permiten abordar las situaciones de una manera diferente. Entonces ahí es donde también vemos cómo esa sostenibilidad se va como extendiendo de diferentes formas y estamos aterrizándola como de otra manera, ya como integrada a nuestra actividad cotidiana del día a día, que no es algo por allá lejano, que solamente hacen las empresas, que solamente se aterriza en hechos ambientales, sino que también tiene que ver mucho con cómo somos y con cómo nos sentimos, nos relacionamos, aprendemos e integramos como esos aprendizajes para que podamos construir algo diferente. Sí, y estoy de acuerdo mucho con todo lo que decís, porque además de esas experiencias que permiten que nosotros crezcamos, que evolucionemos en nuestra forma de pensar, de actuar, si nos ponemos a reflexionar, generalmente esos cambios que tenemos están muy ligados a situaciones incómodas, a situaciones que Sí. nos incomodaron y con las que nos sentimos de pronto frustrados o desesperados y nos tocó tomar otro tipo de decisiones y aprender de eso Es y como cambiar. enfrentarnos a esos miedos y por allá un cliente me acuerdo mucho que nos decía, estos son las oportucrisis, que justo cuando tenemos como un tema muy complejo que nos lleva al límite, nos saca de esa zona de confort, que sí o sí tenemos que vernos de otra manera. Y ahí es cuando surgen las oportunidades de hacerlo diferente y de ver y de retarnos a nosotros mismos. A mí me gusta verlo, ¿sabes? Como una espiral ascendente. Digamos que cuando nosotros estamos en un punto,
vamos y tenemos todas las herramientas y todas las habilidades y después ya creemos que no sabemos eso, que ya hicimos ese proceso, que a mí eso, mejor dicho, yo ya vea, ya estoy súper bien en eso y resulta que llega un momento en el que no, la vida te dice, ah, ya aprendiste eso, ok, ahora te toca esto y uno vuelve y juega y se, como que se sacude, parece que hubiera llegado al mismo punto, pero ya no estás en el mismo punto, ya tienes toda una curva de aprendizajes ahí con unas herramientas diferentes, nuevas, que ya adquiriste, pero ahora tienes que enfrentar unos retos diferentes. Y yo creo que así vamos, porque como tú decías, la vida es una constante y eso es lo bonito. Sería muy aburrido que fuera plana, que fuera lisa. Ahora, ¿cómo traemos esto un poco, pensaría yo, como a esa vida cotidiana, profesional, en el tema de cómo aplicarlo, por ejemplo, en tu caso, a nivel del diseño, cómo ponemos como toda esa interiorización que hemos realizado como en pro de esos cambios que queremos ver en nuestro ecosistema, en nuestro entorno, en nuestra vida. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿En qué estás en eso? Cuéntanos un poquito también como para que la gente se dé una idea de, sí, esto suena muy bonito, pero esto también está aterrizado en la realidad, en las cosas que vivimos en el día a día. Sí, pues definitivamente sí. Es que es ahí donde yo digo es que uno no puede separar las cosas. Uno no puede, así le digan a uno, uno tiene que dejar la casa en la casa cuando se va a trabajar y en el trabajo solo concentrarse en el trabajo. Yo creo que todos hemos vivido la experiencia de que si hay un día en que estamos muy tristes por algo que nos pasó en nuestra casa o en nuestro contexto personal, trabajar como si no hubiera pasado nada no es Es, posible. O sea, no es real. entonces, exacto, digamos que ese sería como el ejemplo más tangible que yo puedo dar respecto a eso. Entonces, cuando uno trabaja en el autoconocimiento y logra desarrollar diferentes tipos de habilidades con el tiempo y aprende a reconocer esa diversidad, los diseñadores somos, digamos, creativos en el sentido de que todo el tiempo estamos tratando de buscarle soluciones a diferentes cosas. También hay diseñadores que se dedican pues a hacer cosas ya pues más bonitas y que quieren sacar la línea de tal cosa, pero hay otros que también se dedican a tratar de resolver problemas un poco más complejos. En todo caso, cualquier diseñador siempre está enfrentándose a un proceso de diseño, un proceso de encontrar soluciones, de encontrar salidas o de encontrar formas de expresarse, de mostrar cosas. Y en ese proceso, pues uno tiene un proceso de toma de decisiones. Uno se pone unos parámetros de diseño, donde uno dice, yo necesito solucionar este problema o crear este producto o este servicio para que supla determinadas necesidades, debe ser de tal y tal manera para que las personas que lo van a usar puedan acogerlo o puedan traerlo a su cotidianidad. Tiene que tener cierto tipo de colores o cierto tipo de materiales para que cumpla su función, para que la persona, el usuario, puedan realmente hacer un uso efectivo de lo que es este objeto o de lo que es este servicio. Entonces entra también el tema de la comunicación. Entonces empiezan a haber un montón de requerimientos que uno tiene que tener en cuenta para ir tomando decisiones. Entonces, esas primeras decisiones son esos requerimientos y esos requerimientos y esas decisiones surgen de cómo uno ve la vida, cómo uno se siente con la vida, cómo uno entiende la vida, cómo uno se siente como individuo en medio del mundo, en medio de la sociedad, en medio de todo, cómo piensa, cómo actúa. Todo esto está influenciando nuestras decisiones, nuestras capacidades de decisiones. En la medida en la que uno se hace más consciente de la diversidad de uno, asimismo uno se hace más consciente de la diversidad del mundo y empieza a analizar otras cosas. ¿Por qué? Porque uno, en el entenderse uno mismo, uno desarrolla también la capacidad de entender a los demás y de hacer cosas también para servir a los demás. Creo que eso es algo que también es inherente a lo que somos como seres humanos y es que nosotros siempre tenemos esas ganas de ayudar. Nosotros siempre queremos ayudar. Eso está ahí, pero a veces no sabemos cómo, no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo hacerlo, y, pero las ganas están ahí. Entonces,
cuando eso se alinea con eso que estás logrando a través de tu autoconocimiento, pues el impacto es todavía más grande y es todavía más consciente, porque estás pensando en cómo eso que estás decidiendo, cómo eso que estás diseñando va a afectar a las personas, va a afectar al medio ambiente, va a afectar a la sociedad, al desarrollo, la innovación, como lo quieras llamar. Entonces, en ese sentido, ahí se vuelve tangible, empieza a influenciar toda esta parte. Aquí estaba pensando un poco que desde la parte y visión como tal de un diseñador, ¿cierto? Creo que los retos son enormes en este momento, pero además que no lo veo yo desde el lado negativo, sino desde las oportunidades tan increíbles que tienen en este momento para poder salirse de todos los esquemas, porque antes hablábamos simplemente de diseñar objetos bonitos, de temas muy estéticos, de, sí, de pronto en algún momento funcionales, pero hoy en día con todo el vuelco que estamos dando también con todo este tema de ver la sostenibilidad inherente al ser, va un poco más allá en pensar en los tipos de materiales que estoy usando para el diseño, en cómo eso desde que lo diseño pues va a tener un ciclo de vida y va a tener una funcionalidad y cómo va a relacionarse todo eso al final para que yo genere un impacto positivo y creo yo que las posibilidades en este punto, en ese sentido, son infinitas. Es como, depende de cómo lo desees ver, ¿no? Entonces, o lo veo como algo impresionante que en este momento es como cuando estábamos el año pasado apenas arrancando pandemia, o sea, todo el mundo no sabemos qué vamos a hacer y de repente la gente se vio sí o sí enfrentada a su propia realidad, a mirarse hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Y creo que en este punto también a nivel de este tema de diseño, estamos en un punto en el que es el momento de reinventarse completamente, porque las oportunidades son increíbles. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que, bueno, ahí volvemos al tema de ponernos en una posición incómoda para transformarnos. Sí, Entonces estamos en una situación en la que tenemos que repensar y rediseñar nuestros sistemas, nuestras formas de hacer las cosas, los procesos, lo que hacemos a nivel social y económico para ver cómo realmente podemos apoyar la vida en sí, cómo podemos apoyar todos estos cambios, todos estos procesos regenerativos. Y ahí regreso ya entonces a la parte de la segunda perspectiva, que es el trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo surge pues de ese reconocer esa diversidad. Por eso aquí digo, cuando reconocemos el valor de la diversidad, el trabajo colaborativo se vuelve parte integral del proceso creativo. Entonces, cuando nosotros trabajamos como diseñadores, nos han enseñado muchas veces en la academia, bueno, cuando yo estuve estudiando diseño, nos enseñaba mucho a que eras vos como diseñador solo el que tenías que eh, surgir como una estrella del diseño con lo que hacías con tus cosas. Y, y resulta que cuando uno empieza a mirar, a abrir su perspectiva y a entender el contexto, a integrar a las otras personas, así solito el trabajo colaborativo se va dando, simplemente con el compartir tu pensamiento y el escuchar la experiencia del otro, empieza a convertirse en un proceso creativo. Piensen simplemente cuando ustedes hablan con sus amigos o con sus colegas de trabajo, cuando están enfrentando un problema que tienen que solucionar dentro de su empresa, dentro de su trabajo. Simplemente en el momento en el que uno conversa con alguien, el proceso creativo empieza a emerger, porque la otra persona te empieza a dar su perspectiva frente al problema que tenés o frente a lo que estás creando. Entonces, ahora imagínate que eso pase, pero pase con profesionales de diferentes áreas. Y entonces los diseñadores estamos en un punto en el que, bueno, nosotros creamos, pero cuando nosotros empezamos a crear de la mano de otras personas, de otros profesionales,
que tienen otras perspectivas que nos pueden ayudar, no sé, en el modelo de negocio, en los materiales, en la forma de poder recolectar después los materiales, de usar, o sea, entrar en contacto con el usuario también. Entonces empieza a ampliar el impacto que se puede crear, se empieza a nutrir ese proceso creativo y la respuesta o lo que podamos crear a través de ese proceso creativo, lo que va a hacer es que va a ser una respuesta más cercana a la diversidad y a las necesidades reales que tienen las personas a las que les estamos ofreciendo esta alternativa de diseño. Es muy cierto. Y creo que hoy estamos llamados a eso, a generar esos espacios colectivos, porque ya no es yo saco esto pensando en lo que necesita el mercado, sino estoy construyendo de la mano contigo y de la mano de toda esa cadena qué es lo que realmente es útil y qué es lo que realmente necesitamos, porque ya no se trata simplemente de lujo, sino de hacer las cosas con un nivel de conciencia diferente. Y en eso precisamente está el nutrirse, no solamente, y yo creo que no solamente eso, sino también como a nivel un poco más del ser, es aprender a bajar ese ego, ¿no? Ya no soy yo el estrella, yo el que brillo, sino somos todos los que conjuntamente estamos generando una solución que nos va a permitir solucionar un tema colectivo, que nos va a permitir algo en un gana-gana para todos. Y creo que hacia allá debemos migrar, no solamente a nivel de la parte de diseño, sino en todo, o sea, en todas las áreas, en todos los lugares, no solamente a nivel empresa, sino a nivel familia, a nivel entorno, a nivel ciudad, a nivel barrio, a nivel país. O sea, creo que esto tiene una magnitud mucho más amplia, pero nace desde el mismo concepto. Sí, eso. Y creo que también me recuerdo mucho cuando hablamos y vos me contabas que vos eras ingeniera, pero también te interesaban muchísimos otros temas, como los temas de la salud y bueno, y eso me hace pensar mucho en eso, porque a veces nos encasillamos en que somos solo una cosa y la verdad es que somos muchas cosas al mismo tiempo y que nos podemos nutrir de otras profesiones y el nutrirse de esas profesiones también es compartir con esos profesionales que tienen este conocimiento ahí. Y eso nos permite, digamos, como abrirnos a las posibilidades y explorar también todas esas otras cosas que somos. Entonces es como va pasando al mismo tiempo, ¿no? Uno se va conociendo, pero también está al mismo tiempo interactuando con otras personas, tanto a nivel profesional como a nivel personal, a nivel social, y eso va influyendo en nuestra forma de diseñar los objetos, los servicios, los sistemas, las ciudades, cosas que están haciendo. Entonces, Esto me suena también como, metiéndonos por ese lado. te estaba viendo como lento la cámara, pero te estaba diciendo que se me parece como al tema del ciclo de la vida, ¿no? O sea, pasamos por diferentes etapas y somos diferentes personas en diferentes momentos, pero además tenemos diferentes pasiones y surgen otras cosas y esa es precisamente también, como tú decías, la diversidad. Exacto. Y ya que tocas este tema del ciclo de la vida, pues vámonos con la tercera perspectiva y es la Sí, vamos, perspectiva porque nos de, hemos dime. extendido, que vamos porque nos hemos extendido. Esto ha estado muy interesante por acá. Bueno, nos vamos con ya lo pragmático, nos vamos al diseño cradle to cradle, el concepto de diseño cradle to cradle, y aquí nos vamos muy cercanos a lo de los ciclos de la vida, porque William McDonough y Michael Braungart, que crearon este concepto, lo que se pusieron a observar fueron precisamente los ciclos que habían en la naturaleza. Y entonces están los ciclos biológicos y los ciclos, y ellos crearon un nuevo ciclo que lo llaman pues el ciclo tecnológico, que está inspirado en los ciclos de la naturaleza
y piensan cómo nosotros, desde el diseño, desde todo lo que creamos, y cada persona puede ser un diseñador, si piensa desde el principio en que los objetos y que lo que sea que va a diseñar es un objeto pensado para la evolución, entonces va a empezar a crear oportunidades y va a empezar a crear soluciones que van muy de la mano de todos estos sistemas regenerativos que nosotros tenemos, tanto en la naturaleza como en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia vida. Y entonces hay tres parámetros principales, tres principios dentro de este concepto, y es pensar en nutrientes, o sea, cambiar esa palabra que tenemos en la cabeza que es basura, que viene del proceso lineal de las cosas, y empezar a pensar en nutrientes, cómo lo que yo estoy haciendo se va a convertir en un nutriente para diferentes procesos, qué va a pasar después con eso. Entonces ya estamos pensando en la evolución de lo que estamos creando y cómo eso se puede convertir en un nutriente para diferentes ciclos o para determinados ciclos. Excelente. El segundo principio es el principio de utilizar las energías renovables locales. Entonces, si de pronto en Alemania el viento es mucho más eh, tangible o de pronto está más presente dentro de ese contexto, en países como Colombia tal vez el sol es uno de los recursos más importantes que tenemos, que podemos usar. Actualmente también utilizamos mucho el agua, pero es poder ver cómo podemos utilizar esas energías renovables, pero en todo su potencial, no solamente para crear procesos energéticos o para la luz, pues que la energía, la corriente que necesitamos, sino también cómo esas energías, como el viento, como el sol, como el agua, está nutriendo esa solución que nosotros estamos dando. Y la última, que es la que cogimos desde el principio, desde la primera perspectiva, es la diversidad. Cómo esa solución que nosotros estamos dando está apoyando la diversidad cultural, la diversidad biológica, la diversidad de pensamiento, la diversidad de materiales, la diversidad de soluciones, porque los objetos que creamos aquí no son los mismos que se crean en otros países, porque tenemos diferentes formas de habitar, diferentes formas de vivir, diferentes formas de ser. Entonces, ¿cómo eso que nosotros estamos proponiendo está apoyando la diversidad? Me encanta. Y nos vamos, ay, no, sí. Y lo que les hablaba eran las dos esferas, ¿no? La biosfera y la tecnosfera. Ellos hablan de estas dos esferas. Entonces hay todo lo que está dentro de la tecnosfera, que son los ciclos tecnológicos, se pueden crear de tal manera que se ofrezcan como servicios y no necesariamente que uno se vuelva dueño de esas cosas o de esos materiales, como por ejemplo un computador, un celular, una máquina para lavar la ropa. No, o sea, ¿cómo lo podemos repensar de tal manera que se convierta en un servicio y que todos esos materiales con los que se han fabricado estos productos puedan regresar a los ciclos técnicos? O sea, ¿cómo es? Porque, y que los creemos de tal manera entonces que vamos a utilizar la mejor calidad de los materiales y de tal manera en que esos materiales después se pueden separar y se pueden poner de nuevo en otros ciclos. Mientras que los ciclos biológicos, cuando creamos cosas para los ciclos biológicos, que son de pronto cosas que vienen ya más del lado de consumir, usar, eh, que se pueden degradar, por ejemplo, la ropa, los zapatos, la comida, de pronto algunos empaques, cosas que nosotros creamos que pueden entrar dentro de los ciclos biológicos porque están todo el tiempo, digamos, como degradándose con su uso, y cómo va a nutrir los ciclos biológicos, entonces los ciclos que hay del aire, los ciclos del suelo. Entonces ya dejamos de pensar o de crear cosas que después no vamos a saber qué hacer con ellas, sino que van a ser nutrientes para un ciclo o para el otro. Me encanta esa palabra, nutrientes. Me la voy a quedar ahí para este proceso. Sí. Entonces digamos que esta es la parte pragmática de todas las cosas, ¿no? Cuando ya entramos dentro del diseño. Pero lo que les decía antes es como lo que precede todo eso, y que si se trabaja en esto se convierte en una herramienta increíble para todo lo que queramos hacer. Y ya la última perspectiva es la visión sistémica de la vida. Este es eh,
un trabajo en conjunto que hicieron Fritjof Capra y Pierluigi Luisi, donde ponen todo, logran interconectar todo lo que hemos hablado, todo lo que somos, todo lo que pasa alrededor del mundo y los problemas que tenemos en el mundo actualmente, cómo todo esto está interconectado y cómo todo esto está evolucionando y se está solucionando o no por la forma en la que estamos viendo la vida. Entonces ellos proponen cambiar esta visión del mundo y los seres vivos como máquinas a seres vivos, o sea, a pasarlo pues ya a lo que es que los seres vivos somos seres que están todo el tiempo regenerándose, que están reconstruyéndose, que están eh, nutriéndose, cambiando, están en un proceso constante. Y entonces ahí, no, y entonces ahí lo que les quiero compartir es que entender la vida como proceso en el que nos relacionamos constantemente, que es lo que venimos hablando de todo este tiempo, creando redes e interconexiones que evolucionan y que van cambiando y que son interdependientes, o sea, no somos dependientes de nadie, sino que al contrario, el hecho de tener esas relaciones hace que lo que nosotros estamos creando y lo que nosotros somos continúe, vamos a lograr crear ese cambio que queremos ver en el mundo. En el momento en el que empecemos a aceptar todas estas cosas, a visibilizar todas esas cosas, y todo esto se puede trasladar a la que nosotros hacemos como en nuestro trabajo, como diseñadores, como lo que sea tu profesión o lo que sea que hagas en la vida, va a permitir que puedas proponer esos cambios y que puedas ser realmente ese cambio que quieres ver, porque vas a ponerte en línea con todo lo que sos. Entonces, esta es como la base o digamos todo lo que cobija eso que venimos hablando desde el principio. Me encanta. Yo aquí pensando un poco cuando hablaba sobre el tema de la biofilia, no sé si has escuchado también la palabra biomímesis, que también es como basarse imitando a la naturaleza para todo el tema de soluciones. ¿Cómo se relacionan estas dos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es como en este contexto de ver todo como un sistema regenerativo? Bueno, realmente están muy relacionadas porque las dos utilizan la naturaleza como inspiración. Si bien la biomímesis lo que hace es replicar esos procesos que ve dentro de la naturaleza o esas estructuras que ve dentro de la naturaleza en soluciones, en objetos, en procesos, lo que hace la biofilia es que al inspirarse en la naturaleza lo que hace es traer la naturaleza al contexto en el que estamos. Ok. Entonces, no la replica, sino que la integra dentro Mm. de los espacios. Pero como te puedes dar cuenta, las dos están inspiradas o están, digamos, como están mirando hacia el lado de la naturaleza como una maestra, como una compañera dentro de todo lo que se quiere hacer. Lau, ha sido maravilloso toda esta información que nos has traído. Creo que todos vamos a quedar aquí un poco aterrizando e incorporando en todas nuestras áreas de vida toda esta gran información y ese compartir. De verdad, como que muchísimas gracias por traernos acá como todo tu conocimiento y como ese ser humano que eres, que creo que eso es lo más hermoso, poder abrir estos espacios y conocernos y saber qué estamos haciendo, qué es lo que nos motiva, cómo nosotros desde lo que sabemos le ponemos un granito de arena a esto que queremos ver. Cuéntanos también un poco a qué te dedicas, qué estás haciendo, cómo ves ese futuro en todos estos temas que nos estás compartiendo. Bueno, no, con mucho gusto te lo comparto y te lo voy a compartir ya con la última parte también de la presentación. Eh,
yo creo que una de las cosas que he aprendido al ver a integrar estas cuatro perspectivas en lo que sea que hago, porque no lo hago solamente desde lo profesional, sino también desde la personal, es que finalmente sí, todos estamos interconectados y lo que hacia afuera también pasa adentro y se replica y se mueve y está en constante movimiento. Entonces, como hablábamos ahorita, digamos, como la parte de la bibliofilia, esto es uno de los conceptos y una de las cosas que ahorita está más marcado dentro de todo lo que yo hago como diseñadora. Yo como diseñadora de iluminación eh, pasé de trabajar en las empresas para hacer iluminación de retail, que es pues como para el área de la moda, para el área de las ventas, los supermercados, los restaurantes, todo. Em, Pasé como de esta parte comercial, de hacer cosas para lo comercial, que son muy interesantes y muy importantes, pero no, para mí no eran, digamos, como lo que estaba haciendo en esos momentos no era lo suficientemente impactante a nivel positivo, sino que estaba más ahí como de la mano del ser productivo y de vender más y de ser creativo para vender más. Y encontrarme con el tema de la bibliofilia me hizo entender que yo desde lo que hacía como diseñadora podía crear un impacto positivo en la gente, donde le iba a poder brindar una calidad de vida a la gente que les iba a permitir soportar todos esos procesos regenerativos que tienen. Y entonces el año pasado con lo de la pandemia, todo, yo dije, yo quiero ayudarle a la gente a que pueda tener un espacio de trabajo saludable. Y no solamente desde la iluminación, sino desde todo lo que es el espacio. Entonces, hacer a las personas conscientes, primero de lo que es la salud y que no es una constante, sino que todo el tiempo también está moviéndose y está cambiando, que a veces la enfermedad también es parte de estar saludable porque es tu cuerpo tratando de balancearse, pero cómo los espacios y cómo eso que estamos haciendo puede apoyar esos procesos regenerativos, porque en tiempos de pandemia nos tocó trasladar las oficinas a las casas y esto nos dio también como esa sensación de inmediatez, entonces estamos más tiempo pegados al computador y cuando no estamos en el computador estamos en el celular. Entonces, ¿cómo podemos identificar diferentes cosas para que podamos lograr espacios biofílicos, espacios que nos permitan apoyar esos procesos regenerativos? Entonces, desde ahí me paré como diseñadora y empecé a crear espacios, a crear experiencias, a crear eh, cosas, también procesos, porque digamos, ya no solamente yo te digo qué es lo que tenés que hacer como, porque yo soy la diseñadora y soy la que sabe, sino cómo te integro dentro del proceso para que conversemos y miremos qué necesitas, qué problemas estás presentando, qué te gustaría lograr y hacemos el proceso creativo juntos y juntos creamos ese espacio biofílico y ese espacio que se vuelve saludable para vos. Eso por el lado, digamos, de Dios ser. mío, yo ya me antojé, Lau. Yo voy a necesitar que vengas acá, por favor. De solo ver ese espacio, yo digo, qué delicia, más que a mí me fascina. Tú entras a mi casa y hay un montón de matas, pero saber efectivamente cómo hacer para que ese espacio te genere esa sensación de bienestar y como tú dices, que apoye tu salud, ¿no? Que apoye ese bienestar, ese estar completamente conectado todo el tiempo desde lo que haces y que esos espacios te brinden como esa sensación. No, al solo verlo uno dice qué delicia, de verdad Sí, que no, y es un proceso súper bonito porque la gente con la que yo he trabajado, yo he hecho como unos talleres virtuales y las personas entran muy curiosas y salen súper contentas porque se dan cuenta de que con los recursos que tienen dentro de sus espacios se puede hacer algo. Si bien de pronto hay que hacer algún cambio pequeño, no sé, comprar una pintura, no sé, o un asiento que hace falta, pues se hace, pero digamos, como que lo que tienes que invertir para crear un espacio así no es realmente tan costoso como uno de pronto a veces se lo imagina. Y pues desde ahí lo que yo creé fue una empresa y es una empresa que se llama Positive Lighting, donde yo hablo sobre el diseño para el cambio, el diseño que apoya esos cambios, que apoya esas transiciones y estas cosas.
Y pues mientras hago esto, también estoy creando, apoyando otros proyectos, estoy investigando, porque estoy investigando para poderle ayudar a la industria de la iluminación. Todo eso que me molestaba de la industria de la iluminación, lo estoy tratando de resolver con mi proyecto de investigación para demostrar que estas cuatro perspectivas aplicadas a la industria de la iluminación pueden generar y pueden crear soluciones tangibles dentro de los productos que ellos hacen, dentro de lo que ellos venden, dentro de lo que ellos entienden como iluminación y realmente generar un impacto positivo en los seres humanos y en el medio ambiente, que al final del cuento, con todo lo que hemos hablado, pues están todo el tiempo nutriéndose mutuamente. Y, y bueno, entonces, como les contaba al principio, estoy haciendo el proceso de también como de volver a Colombia, de poder ayudar, de poder compartir este conocimiento y esto me ha permitido conectarme con gente que está trabajando en proyectos muy interesantes. Un proyecto que es en el Amazonas, que es sobre restauración del bosque, cómo se conecta con el diseño, entonces cómo yo los puedo ayudar en la creación de esos espacios que ellos quieren hacer ya para que esos espacios pertenezcan a ese ecosistema, se nutran de ese ecosistema, surjan de ese ecosistema y pueda apoyar todo ese proyecto que ellos están haciendo. Por otro lado, un diseñador de iluminación en Bogotá vio algunas de las cosas que yo estaba haciendo y me invitó para que ayudara, digamos, en Icontec a crear la norma de los espacios de teletrabajo para que realmente fueran saludables para las personas. Entonces, poquito a poco ahí me estoy moviendo, estoy tratando de ayudar y de crear soluciones y crear posibilidades aquí en Colombia. También estamos de la mano ahorita con la Tadeo, estamos hablando de qué proyectos que podemos hacer juntos entre Alemania y Colombia, cómo podemos ir educando a través del diseño, ir proponiendo cambio a través del diseño, pero por ejemplo, entonces también cómo proponerles, no trabajemos solo como diseñadores, sino integremos a la gente de las otras carreras de la universidad. Entonces son procesos que en estos momentos están pasando al mismo tiempo. Visión sistémica. Sí, total, total. Y que aunque parecieran como un poquito separados los unos de los otros, todos están nutriendo cada una de esas cosas que estoy haciendo, porque a través del aplicar, de estar en medio de la acción, de proponer, de pensar y de trabajar con otras personas, ese proyecto de investigación que yo quiero mostrarle a la industria europea, se va nutriendo también y va evolucionando. Entonces me va dando como más herramientas para decir, miren, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y, y ya, pues eso es lo que te cuento que estoy haciendo en estos momentos. Lau, yo te felicito, de verdad, eres una persona increíble, eres una super mujer. Me gusta mucho porque eres muy coherente con todo lo que estás haciendo, con todo tu trabajo, con todo lo que proyectas, porque además también estamos hablando de cómo pararnos ante esa incomodidad y sacar algo bueno de todo eso y finalmente tú has logrado hacerlo a través de todo lo que estás desarrollando con tu saber y con compartirlo. Y creo que también es un ejemplo que creo que esa es la forma más bonita en la que nosotros podemos aprender. Y es a través del ejemplo que nos dan las otras personas y con el ejemplo que somos nosotros como vida, o sea, como seres humanos como tal que finalmente cuando nosotros nos conectamos con eso que nos gusta, cuando nosotros nos conectamos con ese propósito que nos mueve, en tu caso, haber encontrado todo esta forma de pensamiento con la que te identificas, hace que nosotros brillemos de una manera diferente, hace que las puertas se abran, hace que todo se conecte. Entonces, para todas esas personas que a veces están ahí, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Porque estoy pensando en el dinero, porque estoy pensando en esto. Al conectarse precisamente con eso que te hace vibrar, con ese saber que todos tenemos un don único que se nos fue dado para poder compartir y que todos nos necesitamos, vamos viendo cómo todo esto se va juntando y se va haciendo algo en lo que ya después ni siquiera tenemos que pensarlo, fluye y van apareciendo cada vez más cosas en el camino. Yo de verdad te felicito mucho. Es más, me gustaría mucho que nos regalaras un espacio, o sea que si a la audiencia que se nos está viendo les gustó esto y dicen, Dios mío, yo quiero aprender de eso, por favor déjenos muchos mensajes ahí
en los comentarios diciendo, sí, hagamos el taller, hagamos un taller de iluminación para poder ver cómo es que podemos traer esto a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras empresas. De verdad, te agradezco enormemente el espacio que nos has dedicado hoy. Y bueno, ya para terminar, porque nos hemos extendido un tilín, yo creo que somos muy charladores siempre. Eh, Siempre queremos hacer las cosas y sabemos que no somos perfectos. ¿Cuál es el pecadillo ambiental de Laura? Uy, no sé. No, no sé porque sabes que yo nunca, digamos, como que estoy pensando en que me estoy equivocando, sino como que estoy todo el tiempo explorando y trabajando cada vez más para ir haciendo las cosas. Lo que sí puedo decir es como a veces uno quiere hacer todo bien y tener todo perfecto todo el tiempo y por eso termina uno sufriendo mucho, así uno esté pensando en que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, con el tema de ambiental, uno habla mucho del vegetarianismo, del veganismo, del fast fashion, de pensar en todo lo que uno va comprando. Y hay momentos, por ejemplo, de urgencia o hay momentos en los que uno tiene que comprar cierto tipo de cosas que todavía no tienen solución o que no están, digamos, tan al alcance de uno para que uno pudiera realmente comprar las cosas que quiera. Eh, entonces, yo eso lo veo más como un proceso de transición. En ese sentido, podría decir, digamos, que he pecado, pues, porque aunque conozco que hay muchas soluciones, sé que no están siempre a la mano pero yo lo veo más como un proceso de transición y como que me inspira para decir, bueno, hay que seguir trabajando en esto, tenemos que ver cómo lo vamos haciendo. En ese sentido, yo pienso que eso es muy importante, que logremos dejar de trabajar desde la culpa y empezar a trabajar más como esos seres que son capaces de crear impacto positivo. Y en ese crear, en ese trabajar, uno va teniendo ese proceso de transición. Y esto aplica también, digamos, como para las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Si bien una de las más grandes preocupaciones que tenemos es el dinero, algo que a mí me enseñó, que me dejó como enseñanza la muerte de mi mamá y el proceso que yo tuve de duelo el año pasado, fue que en el momento en el que yo dejaba de pensar cómo iba a controlar las cosas y cómo iba a hacer exactamente, cómo lo iba a hacer exactamente para que pasara, en el momento en que dejé de hacerlo y me concentré en seguir explorando y seguir trabajando esa ruta o ese objetivo que yo quería lograr y me liberé, digamos, como del querer controlar cómo iba a pasar todo, las cosas empezaron a llegar a mí de maneras que yo no me esperaba. Entonces fueron como procesos y situaciones inesperadas que pasan solo cuando uno se aleja un poco de esas ganas de controlarlo todo. Porque cuando uno quiere controlarlo todo, uno se limita solo a lo que conoce. Pero cuando suelta eso, se abren las posibilidades que son desconocidas y que te pueden sorprender. Que siento que es lo que me está pasando ahora y que también ha sido un proceso, ¿no? No es que yo lo pensé así y al otro día ya no, no, eso Sí, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso lento, pero que con los años vos vas viendo que cada vez es más coherente, cada vez se alinea más, que cada vez pasan más cosas, entonces tratar de entender que son procesos y que no existe una sola verdad, que no hay una sola forma de hacer las cosas y que son transiciones que uno tiene. qué lindo, gracias. Además que yo me identifico mucho con eso. A veces hay esfuerzos que durante todo ese recorrido hemos hecho que parecen aislados y que llega un momento de la vida en donde todo tiene sentido y te das cuenta de por qué pasaron todos esos hechos y cómo están interconectados. De verdad, Lau, muchísimas gracias. Ha sido un espacio fantástico. Te deseo todo lo mejor, muchísimos éxitos, que sigas adelante con esa labor tan hermosa y bueno, ojalá que podamos por aquí también materializar muchas cosas bonitas contigo para que Claro podamos que seguir sí, compartiendo más conocimientos. claro que sí, no, con mucho gusto y yo feliz. Y muchísimas gracias a vos también por invitarme y por permitirme también compartir todas estas cosas. Y pues a todas las personas que nos están escuchando,
también súper bienvenidas a, si quieren un día sentarse a hablar, a discutir. Pau, les puedes compartir mis datos de Claro, contacto. Yo feliz de poder ayudarlos también a cada uno en sus procesos, ya sea de diseño, de autoconocimiento, de trabajo de lo que colaborativo. sea, ahí estamos. Sí, Bueno, porque se trata de construir juntos. Entonces, muchas excelente. gracias. No, muchísimas gracias a ti. Para todos, en EduSymbiotic, en edu.redsymbiotic.com va a quedar esto en nuestro canal de YouTube también, pero va a quedar con la presentación que nos hizo Lau y con todos los datos para que la puedan contactar. Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles, chicos. Muchas gracias. Chao.